Vamos al tema de hoy, segunda de Corintios 2 del 5 al 11. Vamos a estar leyendo del 5 al 11. Dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Pedimos que seas tú, Dios, obrando en el corazón de nosotros, dándonos la sabiduría tanto para predicar como para escuchar, el entendimiento de las Escrituras, y que sea tu Espíritu Santo por gracia, dándonos esa edificación que tanto necesitamos cada semana para continuar viviendo en esta tierra. En Cristo Jesús, amén y amén. Las bendiciones del perdón. Las bendiciones del perdón. Vamos a hablar de un tema muy importante en la vida cristiana y es el perdón. Pero no es como usted se lo imagina. O sea, tenemos que pegarnos al texto, acuérdese. Vamos a lo que el texto nos va guiando, nos va llevando. Y vamos a mirar qué es lo que el apóstol Pablo está tratando en estos 8 versículos. En estos 8 versículos Pablo trata un tema sobre ¿qué? Sobre el perdón. Pero vuelvo y le digo, el enfoque no es como a veces uno se lo imagina o como alguna vez usted escuchó, sino tiene que ser ligado a la historia que nos está presentando la Escritura para que lo podamos comprender y lo podamos entender. Recordemos que la semana pasada hablamos de un viaje, ¿no? Que Pablo tenía que hacer un viaje y él no pudo hacerlo y por eso lo juzgaron. Entonces Pablo presenta unas características de todo creyente que debe tener y las vimos hace 8 días. Y hoy vamos a mirar otra parte de esta historia. Vivimos en una cultura que ve el perdón como una debilidad y no como una virtud. Partamos de ahí. Los tiempos que vivimos no aceptan ni admiten que las personas sean perdonadoras. Desde pequeños le enseñan a los niños a no perdonar, a no llorar, a no sentir. Mostrar la actitud de perdón siempre se ha visto como alguien débil, alguien que no es capaz de asumir problemas, que no es capaz de aguantar, lo cual es equivocado. Se promueve la venganza y la mentalidad de víctima. La gente se victimiza mucho hoy en día. Me hicieron, me miraron, no me llamaron, no me hablaron. Todo eso es victimismo. Y en la iglesia pasa igual todavía. Los demás son culpables de nuestros problemas. Para mí, este es uno de los problemas más graves que tiene la humanidad. No ser responsable de su propia ¿qué? Alma. Dios nos dio un alma. Y esa alma es la que vamos a dar cuentas, escuche. Dios no le va a preguntar si usted desayunaba todos los días con pescado o con huevo. Dios no le va a preguntar si usted almorzaba bien o comía bien. Dios no le va a preguntar eso. Dios va a mirar es el alma. Y nosotros somos irresponsables con nuestra alma. Y ahorita se va a dar cuenta que el perdón tiene mucho que ver con esa irresponsabilidad. Los demás son culpables de nuestros problemas. Se promueve la autoestima y la mentalidad de víctima, es lo común hoy en día. La psicología, la sociología y la misma iglesia se ha encargado de hacerle pensar a la gente que los demás son culpables de sus problemas, que las personas que le causaron daño son los responsables de que usted viva una vida mal o una vida de pecado. Y es mentira, esa forma de sanidad interior es un engaño. No son los demás los culpables. Soy yo responsable de mi alma. Las heridas, escuche, que causan en mi vida también me hacen cometer pecados. ¿Como cuáles? El odio, la amargura, el resentimiento, el no poder perdonar eso que pasó.
hace 50 años, por ejemplo. ¿Sí sabía que hay gente que hace 50 años no ha perdonado? Me acabo de acordar una historia que leí hace muchos años en un libro. No la tengo acá, pero me acordé y se la voy a compartir. Una mujer llegó donde el pastor, específicamente David Ormachea cuenta esa historia, y ella llega llorando en un mar de llanto, como decimos, y él le dice, ¿qué pasó? O sea, ¿qué te pasó? Y dice, no, pastor, dice, es muy difícil, muy difícil. La situación es terrible, o sea, cada día es insoportable. Yo ya no sé qué hacer. Y eso, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Yo no, mi esposo murió y la verdad es terrible, o sea, mi vida es un caos, no puedo hacer nada. Ah, bueno, ¿y eso cuánto hace? O sea, ¿cuándo pasó? Dijo, hace 22 años. Dijo. O sea, sí me explico con el ejemplo. O sea, así pasa, o sea, nos quedamos ahí en la vida, nos quedamos en cosas que no edifican, no te sirven. No dejan ver la realidad, te ocultan la realidad que estás viviendo. La tapamos a través de una apariencia de dolor, de una apariencia de victimismo, de una apariencia de autocompasión. Y eso, escuche, no me deja enfrentar mi problema. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuál es mi problema hoy? ¿Qué es lo que tengo que solucionar con mi vida? O sea, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi vida de oración? ¿Cómo es mi vida con la palabra? ¿Cómo es mi vida económica? ¿Cómo es esa vida en nosotros? Negarse a perdonar no deja de traer consecuencias. La falta de perdón produce odio, amargura y venganza. No solo tapona las arterias, escuche, físicas, ¿sí sabía? La falta de perdón tapona las arterias físicas, produce enfermedades físicas, sino que también tapona los juzgados con miles de demandas vengativas. O sea, los juzgados están llenos de demandas de odio, de envidia, de pelea, de rencor, de disensión. Negarse a perdonar aprisiona a las personas en su pasado. Las personas eligen vivir en el dolor, alimentando las heridas, impidiendo así que esas heridas, ¿qué? Sanen. La alegría del cristianismo, podríamos decir, o la bendición del cristiano, es el gozo, es ser feliz. Ah, pero tiene problemas. Sí, es que no dice que no tenga problemas. Es ser feliz por encima, ¿qué? De las circunstancias. Si usted espera ser feliz hasta el día que no tenga problemas, lo siento, le tengo esa noticia buena. Le tengo esa triste noticia hoy. Nunca va a ser feliz, porque siempre van a haber, ¿qué? Problemas, dificultades, procesos en nuestro corazón. La amargura se arraiga en el corazón y lo contamina. Hebreos 12:15. ¿Quiere leerlo, por favor, conmigo ahí en la Biblia? Para antes de entrar en el tema de los textos que vamos a estudiar hoy. Hebreos 12:15. Compartí alguna vez una predicación de ese texto muy interesante, 12:15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿sí ve? Que brotando alguna raíz de ¿qué? Amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Noten lo serio, lo importante de no albergar amargura en el corazón. ¿Va contra qué? La gracia. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Es decir, la amargura es un estorbo en la relación con Dios. Dios quiere bendecir y dice, pero con ese rostro a toda hora, o sea, me queda difícil. O sea, pero con ese pensamiento, con esa forma de ver la vida, me queda muy difícil. Y Dios espera que yo examine mi corazón. No que le eche la culpa al que me hizo algo. Lastimosamente esa enseñanza está arraigada en un evangelio falso donde dicen que nos hirieron y nos dañaron. Sí es cierto, le quiero contar. Yo también viví heridas. Yo perdí a mi hermano a los 12 años, mi papá a los 12 años, ¿sí? Y en algún momento pensé que ese era por eso era que yo era así. Por eso fui delincuente, por eso fui ladrón, no. Por eso fui drogadicto, no. Hay algo más profundo que las heridas y es el pecado. Es la naturaleza pecaminosa que nos inclina a diferentes cosas. En mi caso fue eso. En el tuyo puede ser otra cosa. Te inclina a pecar, a algo. No, pero yo nunca he robado.
miente todo el que diga que nunca ha robado. Viendo los mandamientos nos dimos cuenta que todos hemos robado. De alguna manera, no estoy hablando de dinero. La vida se llena de conflictos y descontrol en vez de tener alegría y paz debido a cosas que estamos guardando. Por otro lado, el perdón libera a las personas del pasado. Es liberador, es estimulante y es saludable perdonar. Hoy vamos a ver el perdón de dos maneras, ahorita en los textos que vamos a mirar. Vamos a verlo desde el punto de vista de Dios y vamos a verlo desde el punto de vista entre nosotros, entre personas, cómo es importante perdonar. Trae beneficios personales y sociales, o sea, hace que usted pueda tener mejores relaciones. Y en la Biblia, escucha, hay por lo menos 10 razones bíblicas para perdonar a los demás. Usted encuentra por todos lados razones para perdonar. Solo vamos a mirar unas como introducción al tema. Por ejemplo, no hay otra forma en que los creyentes se parecen más a su Señor que cuando perdonan. O sea, uno de los motivos más importantes que lo voy a estar recalcando varias veces en la enseñanza es ese. El cristiano se parece más a Cristo cuando perdona. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de Él. Eso fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué? Perdonarnos. Entonces nos parecemos más a Cristo cuando perdonamos. Miren Nehemías 9:17. Nehemías 9:17 habla del carácter de Dios. Recuerde que cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de Dios. Cuando hablamos del Padre, hablamos de Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Dios. Nehemías 9:17 dice: no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Dice: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Nehemías está orando, está hablando por Israel. Dice: Israel es terrible, Señor. Dice, pero aún así, dice, ¿qué? Tú los perdonaste. El perdón de Dios significa que Él no usará los pecados de los creyentes contra ellos, requiriendo un castigo. Note tan importante el perdón de Dios. Dios no usará los pecados de nosotros ¿para qué? Castigarnos. ¿Por qué? Porque ya los perdonó. ¿Dónde los perdonó? En la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es digamos, el momento de salvación para nosotros. Eso lo vamos a explicar en la escuela. Ese es el momento de salvación. Nadie es salvo de otra manera. Solo en el sacrificio perfecto de Cristo es salvo. Ah, pero ya es escogido. Sí, pero tiene que haber una muerte, tiene que haber un sacrificio. Tenía que haber alguien que muriera. Y ese fue Cristo para perdonar nuestros pecados. La cruz representa perdón de pecados, salvación. Y Dios no va a usar esos pecados. Isaías 43:25. Estos textos de Isaías son muy bonitos, son espectaculares. De hecho, Isaías es un libro particular. O sea, es donde uno dice, uy, cómo Dios se revela a este hombre. Isaías 43:25 dice lo siguiente. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de ¿qué? De tus pecados. El texto no dice que Él borra, dice, mire, dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a ti. No confundamos. ¿Por amor de quién? De mí mismo, por Él y para Él y solo para Él es la gloria. O sea, no es que usted se porta bien ahora y ahora es mejor que los demás. No funciona así, iglesia. Es por gracia, es porque no lo merecíamos. Y Él quiso perdonarnos, estábamos condenados, merecíamos el infierno y Él no quiso enviarnos allá como muchos van a ir y nos dio la oportunidad de ¿qué? De salvación. Eso se llama perdón. El perdón no es que perdono pero no olvido. Eso no es perdón. El perdón dice ahí: yo soy el que borro tus rebeliones, borra. No es que las guarda y dice cuando se porte mal se las voy a sacar en cara otra vez para que aprenda. O sea, no, las borra totalmente, dice Isaías 44:22.
Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. ¿Sí ven lo que hizo? ¿Qué hizo? Deshizo, destruyó las rebeliones del hombre, como niebla sus pecados. ¿Sí? ¿Ha estado en una nieblina? Que usted va en un carro y está blanco y más adelante ya no hay nada, pasa. Es algo pasajero. Así compara Dios el pecado de los creyentes. Tengan en cuenta eso. No es de toda la humanidad, es de sus hijos, de los que fueron salvos. ¿En dónde? En la cruz del Calvario por gracia. Jeremías 31, 34. Dice, y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Una vez más, ¿y ve cómo recalca varias veces los profetas que Dios no se acordaría de nuestro pecado? Entonces, ¿dónde está el problema del creyente? En no perdonar. Porque el no perdonar lo lleva a pecar, a guardar odio, a guardar resentimiento, a guardar cosas en su corazón que producen pecados. Es como si fuera una base o algo que está dentro del corazón y lo contamina para cometer otros pecados. El perdón de Dios significa, el sexto mandamiento, escuche, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál? No matarás, el sexto mandamiento, escuche. No solo prohíbe el homicidio, sino también la ira, la malicia, la falta de perdón y la venganza. ¿Quiere leerlo? Mateo 5, 21, 22. Lo que Jesús dijo, fue el mismo Señor el que lo dijo, gracias a Dios. No fue ni Pedro ni Pablo, fue el mismo Señor que lo dijo. Oísteis que fue dicho, Mateo 5, 21, 22. Mire lo que dice. Oísteis que fue dicho a los antiguos, o sea, al Antiguo Testamento, no matarás. Eso es lo que usted lee en Éxodo 12, 20. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Uno llega hasta ahí. Uno dice, uy, no, yo no he matado a nadie, gracias a Dios, soy santo, sí, soy perfecto. Pero, acuérdese que el pero siempre es importante, ¿sí? Pero no lo ponga tanto, sino acuérdese que es importante. Bueno, pero yo os digo. ¿Quién dijo? Cristo. Dios dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yo sé que muchos ya quieren saber qué significa fatuo. Apenas dije fatuo, ¿y qué será eso? Fatuo es decirle a otro bobo, tonto, imbécil, estúpido, como usted lo quiera llamar, ¿sí? Son esas palabras despectivas que usamos a veces. Una cosa es recochando, ¿no? Que usted le diga a otro, ay, usted sí es bobo, ¿no? O sea, eso es diferente. O sea, uno está con alguien y dice, ay, deje la bobada. O sea, ¿sí? Eso es diferente a que usted le diga de corazón, que usted dice que es un bobo, es un tonto. Esas palabras así, es a lo que está haciendo referencia. ¿A quién? Jesús. Me acordé de un chiste, dice que estaba Adán en el huerto y empezó a tirar piedritas, y a tirar piedritas, y para darle cayó una al Señor y le dijo, hágase el bobo, ¿no? Y dice, ahí se hizo el bobo. Hágase el bobo, Adán. Escuche, el apóstol Juan añadió, primera de Juan 3:15. Algunos lo van a entender en el amanecer. Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Escuche, es muy importante lo que vamos a tratar. Solo estamos mirando una introducción para darle el valor a lo que realmente significa si debemos vivir una vida de rencores o mejor una vida de perdón. Dice que el que se niega a perdonar a otros por su odio y su amargura es culpable de violar el sexto mandamiento, según esos dos textos, Mateo 5:21 y primera de Juan 3:10 y 15, perdón.
Todo aquel que ofende a otra persona también está ofendiendo a Dios. David dijo algo muy importante, dijo en el Salmo 51, después de que mató a Urías y durmió con la esposa, o durmió con la esposa y mató a Urías mejor. Primero durmió con la esposa y luego mató a Urías. Note los dos pecados fuertes, dos mandamientos, sexto y séptimo. Comete adulterio y comete homicidio. Después de eso él dice lo siguiente en el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Todo pecado, escuche para que lo recuerde todos los días de su vida, que cometemos contra otras personas, primero lo cometemos ¿contra quién? Contra Dios. Eso me ha ayudado mucho en mi hogar, en mi familia, a decir, si yo llegase a ser infiel a mi esposa, le sería infiel primero ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Si llegase a pecar contra la iglesia, le sería infiel ¿a quién? A Dios primero, no a la iglesia. ¿Primero a quién? A Dios. Aquellos que han sido perdonados tienen el deber de perdonar a otros la deuda impagable que ya se pagó. Aún así nos negamos a obedecer porque es un mandato. Ahorita lo vamos a mirar que Pablo dice que es un mandato. Negarse a perdonar produce reprensión divina, además de estorbar en la comunión de la iglesia. Y algo antes de entrar en el texto de hoy. Mateo 6, 14, 15. Y ahí ya pasamos al texto. Mateo 6, 14, 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aclaro algo antes de que se asuste. No hace referencia al perdón eterno, hace referencia al perdón terrenal. O sea, usted no está diciendo que por usted no perdonar una falta, Dios no lo va a salvar, no. Está hablando es de la vida terrenal. Es decir, que hay cosas que, o hablo por mí, yo necesito ser perdonado, porque fallo. Y es más fácil ir a Dios con un corazón sano, con un corazón que no tiene nada contra nadie, porque la puerta está abierta, el Señor va a perdonarle a usted. Mientras que cuando voy con un corazón lleno de odio, de amargura, entonces tengo que ir a otro texto que dice que si tiene algo contra su hermano, deje allí la ofrenda y vaya y arregle con su hermano y luego vuelva al altar y dígale, Señor, perdóname. Lo he tenido que hacer con mi esposa, que es mi hermana más cercana, ¿sí sabía? Cuando hablamos de hermano prójimo, se refiere a la persona más cercana. ¿Con quién vive usted? Ahorita alguien dirá solo. No es eso, o sea, ¿con quién se rodea? Papá, mamá, hermanos, jefes. Hay gente que de pronto no tiene familia, pero tiene relación con muchas personas. A eso se refiere. Con mi esposa me ha tocado, mire, les cuento. Yo sé que ella escucha el sermón mañana. Bueno, estar orando en mi cuarto allá en mi estudio, preparando temas, preparando escuela, y tenemos una diferencia. ¿Y sabe qué me ha tocado? Ay, no puedo, o sea, no fluye. Y oro y le digo, Señor, háblame, Dios, por favor, o sea, sí. Y no, nada. Hasta que me doy cuenta que es que tengo algo que arreglar. Entonces dejo ahí la Biblia, la cierro mi computador y voy y hablo con ella, arreglamos las cosas, reconozco lo que me corresponde, o le digo si estoy molesto, por qué estoy molesto, qué me molestó, qué me ofendió, y hacemos una oración, o así no oremos, el hecho es que ya hablé, ya descansé, y luego voy y empieza a fluir todo. Vuelvo a oír, ¿sí? El oído se me destapa inmediatamente, o sea, ¿sí? Eso es tener un corazón perdonador. Entonces vamos a mirar el tema de hoy. El apóstol entendió la importancia del perdón y en este pasaje vamos a aprender varios aspectos acerca de este tema. Voy a nombrarlos y ahorita los vamos a desglosar de una manera corta. Perdonar evita el orgullo, es lo primero que vamos a ver. Perdonar muestra misericordia. Perdonar restaura el gozo. Si no alcanza a tomar nota, igual los vamos a mirar. Porque a algunos yo sé que les gusta tomar nota y no les gusta que uno dicte rápido. Confirma el amor.
demuestra obediencia, restaura la comunión y este me gusta, frustra a Satanás. Perdonar le causa un dolor a ese personaje, pero terrible. O sea, si usted quiere vivir en victoria sobre Satanás, no necesita hacer guerra espiritual. Listo, tranquilo. O sea, no necesita zapatear, ni reprender, ni nada de eso. Perdone. Sencillo, ¿sí ve? Más fácil. Se ahorra media hora de zapateo. Perdone, o sea, perdone. Tenga un corazón perdonador, reconozca, diga, sí, me duele, me ofendieron, perdone. Pero también aprenda a pedir. Esa es más dura. No, yo soy un perdonador, pero tremendo, dicen algunos. No, yo no me quedo con nada, a mí nada, vea, todo me resbala. Hay gente que dice así, pero no es capaz de pedir perdón jamás, de reconocer y decir, sí, yo también fallé. Me molesté, pero yo fallé. Yo propicié, yo también hice parte del conflicto, del problema. Primero, para evitar el orgullo, versículo 5 de 2 de Corintios capítulo 2. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, ¿a quién? A todos vosotros. Escuche, el ofendido, ¿quién es en este pasaje? Pablo. Vamos a poner bien de contexto los personajes de la historia. Pablo dice, pero si alguno me ha causado tristeza. Él está haciendo una afirmación, él no está diciendo, de pronto alguno me ofendió, pero pues a mí me da igual, yo no me quedo con nada, como dice la gente. No, él dice, pero si alguno me ha causado tristeza, él está diciendo, sí, alguien había tenido un inconveniente con el apóstol, alguna persona de la iglesia, y lo había ofendido o había sido grosera con él. Cuando hablamos de causar tristeza, no estamos diciendo, no están nombrando la causa, qué fue lo que pasó, pero escuche. Algo que puede causarle tristeza al apóstol es simplemente el pecado de alguien que no quiere cambiar, que no se deja corregir, que no se deja enseñar. Por eso él dice, si alguien me ha causado tristeza, dice, ¿por qué se saca ese contexto? Porque él dice, no me la ha causado a mí solo, sino que la ha causado ¿a quién? A la iglesia. Está hablando de alguien con el cual él tuvo una dificultad por el pecado y que eso ha causado un problema en el corazón del apóstol, una tristeza, perdón, y al mismo tiempo en la iglesia. Pablo había sido ofendido y herido por alguien en la iglesia, por eso usa esa cláusula que dice si alguno ha causado tristeza, y una de las principales causas del corazón no perdonador es el orgullo, y Pablo no tenía ese problema. Pablo era un hombre absolutamente lleno de Dios. Todo lo que él va a hablar acá y lo que vamos a compartir es ver cómo Pablo lleva a la iglesia ¿a qué? A perdonar al ofensor, a decir, no importa, vamos a restaurar. Dice que se puede caer, escuche, una reacción orgullosa ante la ofensa puede tener varias facetas y estas se ven mucho en nosotros. Las siguientes son dos facetas sobre todo, y de ahí se desprenden otras cosas. Una reacción orgullosa, le repito, ante la ofensa puede tener varias facetas. Se puede caer en autocompasión. Pobrecito yo, me están maltratando. Esa es una. Y la otra es creerse más que los demás y decir, yo no necesito pedir perdón. Tienen que pedirme perdón a mí. Y se usa la represalia. No voy a hacer lo que me digan, no me importa lo que piensen, no tengo por qué hacerlo. ¿Sí ven las dos facetas del orgullo? A veces pensamos que solo hay una faceta y es el que mira así, por encima del hombro. Pensamos que ese es el orgulloso y de hecho a algunos se les nota, pero ese no es solo el orgulloso. El orgulloso es la víctima, el que es víctima, el que es autocompasivo consigo mismo, el que no se exige a sí mismo, sino siempre espera que los demás le den la razón en cuanto a las ofensas estamos hablando. Y no se examina y dice, sí, yo también he fallado. O sea, listo, o sea, fue difícil, pero yo tengo que salir adelante. Mire, yo tuve que trabajar esto unos 10 años, no más. Los primeros años de mi vida cristiana era un hombre absolutamente víctima, porque el drogadicto es una víctima, ¿sí sabían? Él todo le duele. Él le echa la culpa a todo el mundo de todo. Es manipulador, mentiroso, engañador, es de todo. O sea, ¿sí?
No, espero que no hayan adictos, dijo. Pero así son, o así fui. Y esa conducta de víctima no deja de desarrollar el carácter de los hombres. Y cuando hablo de drogas, no piense que se aplica solo al que consume drogas. Toda adicción, todo tipo de pecado que genera condiciones de adicción hace que los hombres se vuelvan así, víctimas, autocompasivos. Y otros caen en la dureza de corazón, entonces de malas. Pues cada uno, yo soy así, si no le gusta, pues de malas. ¿Sí he escuchado esa frase por ahí? ¿Alguien cercano? ¿Sí? No, pues yo soy así, tiene que amarme así, y si no, pues no me ame. Y si no, ¿para qué me metió conmigo? Eso no es así. Dios tiene dos formas bonitas de obrar. Una, no nos deja como somos. Y otra, nos deja como somos. Ambas son bonitas. Depende de la actitud del corazón. Una, no nos deja como somos cuando Él ve un corazón que dice dispuesto a perdonar. Y otra dice, entonces quédese así como es, a ver hasta dónde llega. ¿Sí? Siempre es esa pelea interna porque no reconocemos realmente que hay un orgullo en nuestro corazón. En el corazón de Pablo no había lugar a la vanagloria, ni a la autoprotección, ni a la autocompasión. Él no era un hombre que tomaba cosas personales con la iglesia. Él simplemente tenía que hacer lo que Dios lo había llamado a hacer y era dirigir a la iglesia y dirigir el proceso de este hombre a que terminaran las cosas correctamente. Pablo reconocía que le habían causado tristeza, pero se negó a tomarlo personal. Mire capítulo 12, versículo 10 de la misma carta. De la misma carta, capítulo 12, versículo 10. Ahí dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Pablo decía, no me interesa sufrir afrentas, debilidades, necesidades, no me interesa, no me voy a quedar con nada de eso porque la gente hable, porque la gente diga, siempre voy a tener un corazón dispuesto a ¿qué? A perdonar. Pablo buscó que la iglesia restaurara a la persona que le había ofendido, tenía claro que el orgullo de no perdonar iba a ser un estorbo para el ministerio de él, entonces él no se quedaba ahí detenido y decir, no pues, no que yo soy el pastor, no que yo soy el que predico, él no dijo eso, dijo hay que perdonar. Lo que le preocupaba a Pablo era la iglesia, la tristeza y el daño que produce el orgullo en una congregación, el orgullo de no perdonarse unos a otros. Si hay algo en la iglesia que no se puede tolerar y no se debe vivir, es los chismes y las murmuraciones de unos y otros. Y lastimosamente eso se ve en todas las congregaciones y esta es una congregación, acuérdese. Toda esta iglesia hace parte de la iglesia de Cristo y en la iglesia de Cristo siempre se ha visto esa situación desde todos los tiempos. Un ejemplo de perdón en el Antiguo Testamento es José. Es espectacular la vida de José, quien fue vendido por sus hermanos. Creo que a usted todavía no lo han vendido. Bueno, o sea, fue vendido literal, ¿no? No estoy hablando que fue que lo engañaron, no, lo vendieron por monedas. ¿Y para qué lo vendieron? ¿Para que le fuera bien? No, como esclavo. La intención de ellos era mala. Aún así, él no guardó rencor y cuando tuvo la oportunidad precisa, en vez de vengarse, ¿qué hizo? Los bendijo. ¿Quiere leerlo? Acompáñeme a Génesis 45 y leemos la parte más importante de ese capítulo, que es el perdón de José hacia sus hermanos. Génesis 45. Mire cómo empieza el capítulo 45, versículo 1, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Dice, y se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios. Imagínense el llanto de este hombre, 30 años. Perdón, ¿sí? No, 13 años después, tenía 30. 13, 14 años después de que lo vendieron. Pero él no era un llanto de odio, de rabia, era un llanto de quebranto, de decir, al fin los tengo acá. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José,
¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle porque estaban, ¿qué? Turbados, o sea, asustados, decían, uy, no se murió, o sea, mírenlo donde está, es el presidente prácticamente de Egipto. Y versículo 5, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Sí ven lo que dice? Y Dios me envió, versículo 7, voy avanzando, delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y en el versículo 15 dice, y besó, desde el 14 dice, se echó sobre su cuello, el cuello de Benjamín su hermano, y lloró también. Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Momento de restauración, ¿sí? Dijo, ahorita me le cobro una por una de esos personajes. O sea, con todo el poder, imagínense, todo el poder. Era un hombre muy poderoso, uno no lo entiende, uno no, como cuando uno no estudia la Biblia, usted no entiende quién era José en esa época. Era el segundo después de Faraón. Y Faraón era Dios en la tierra, escuche, así dice la Biblia. Faraón era Dios en la tierra y José era un hombre poderoso. Y él nunca dijo, ahorita apenas lleguen, voy a divertir con ese par de, ¿sí? Sobre todo con los mayores. Pero no, su corazón era un corazón perdonador. Escuche, el perdón rompe cadenas amargas de orgullo, de autocompasión y venganza, que llevan al desespero y a la rotura de relaciones y a la pérdida de gozo. Segundo, versículo 6 del pasaje que estamos mirando. Entonces Pablo está hablando de su historia, versículo 6, dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos para mostrar misericordia. Pablo dice, ya, listo, ya la embarró, ya falló, ya hubo un proceso, entonces vamos a trabajar en el corazón de la persona. Dice, la reprensión que él estaba viviendo por parte de la iglesia bastaba, ya había pasado un tiempo y debía ser restaurado. La pregunta es, ¿por qué debía ser restaurado? Que algunos no aparece aquí, pero en la Biblia sí aparece por qué una persona debe ser restaurada cuando peca. Porque se arrepiente, porque abandona su pecado, porque sale de su pecado, lo abandona y sobre todo, porque lo reconoce ante Dios y ante la iglesia. Dice, sí, ese es mi pecado. Y este hombre, al parecer, ya era el tiempo, porque Pablo está diciendo que, dice, basta a tal persona esta reprensión. O sea, él ya había pasado un proceso. La palabra reprensión en griego es epitimia y aparece solo aquí y en otra parte en el Nuevo Testamento, o sea, 2 veces. Y se refiere, escuche, a una disciplina realizada por muchos, o sea, por un grupo, como en el ejército, como en la iglesia. Hay una reunión y toman la decisión de hacer algo con una persona, eso es una reprensión. El pecador había sido separado de la comunión con los hermanos y al parecer la disciplina había dado efecto y el hombre se había arrepentido. Mire lo que dice Gálatas 6:1, ahí adelantico, el siguiente libro después de la carta que estamos estudiando es Gálatas. Los del curso 1 se están aprendiendo los libros de memoria, ¿cierto? Claro, ellos están juiciosos. Los del curso del miércoles, ellos están aprendiéndose los libros de memoria. Gálatas, Efesios, Filipenses. Entonces Gálatas 6:1 dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, Pablo entendía la situación, dijo, ya listo, hagamos lo que tenemos que hacer, porque el hombre ha mostrado su cambio, su arrepentimiento. Tercero, versículo 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, para restaurar el gozo. Note que Pablo dice, hay que perdonarle porque la tristeza acaba a un cristiano. Algo que podemos ver en las escrituras de esta verdad es que el pecado roba el gozo, siempre. El mínimo pecado te roba el gozo.
Una vez vamos a la historia del salmista en el Salmo 51, versículo 12, cuando él peca con Betsabé y mata a Urías y viene la restauración. ¿Cuánto tiempo pasó entre el pecado de David y el día de la restauración? Los estudiosos dicen que aproximadamente un año. Desde el momento en que él falló hasta el momento en que él escribe el Salmo 51, aproximadamente ¿cuánto? Un año. Y dicen que fue el año más triste de la vida de David, de todos sus años, digámoslo así. Porque parece que rompió la comunión. Acuérdense quién era David, ¿no? El hombre conforme al corazón de Dios. Y el hombre conforme al corazón de Dios ya no estaba orando, ya no estaba al pie de la ley, ya no estaba cumpliendo su parte como creyente, pero aún así viene la misericordia y es cuando él escribe el Salmo 51, 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Y en el 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Él está reconociendo su pecado. Él está diciendo, no vuelvo a matar. Él mató muchas personas, pero una cosa es matar legítimamente y otra es matar ilegítimamente. ¿Se acuerdan del mandamiento? Una cosa es matar en la guerra, porque él era un hombre de guerra y en la guerra era permitido matar y aún es permitido matar en la guerra, para que sepan. Pero otra cosa es matar porque él quería a la esposa, por ocultar un pecado. Y este es el que él está reconociendo, dice, líbrame de homicidios. ¿De cuáles? De los que habían en su corazón, de su mente, de su propia vida. La confesión y el arrepentimiento restaura el gozo que Dios desea que todos los cristianos tengan. Acá dice, en el texto dice, así que al contrario. O sea, Pablo dice, a mí no me interesa que él esté mal, que esa persona esté mal. No importa si me ofendió, no piensen en eso. No piensen que me ofendió y entonces que yo estoy molesto. Al contrario, dice, más bien debéis perdonarle y consolarle. Y dice, ¿para qué? Para que no sea consumido. ¿Por qué? Por demasiada tristeza. Cuando Pablo dice al contrario es porque la iglesia pensaba que la persona que había fallado debía seguir separado de la iglesia. Al parecer este creyente ya había mostrado frutos y la iglesia no había hecho nada para vindicarlo otra vez a su lugar. Apenas la persona da frutos de arrepentimiento hay que vindicarlo, hay que ponerlo otra vez en su lugar. Pero Pablo les dice que lo perdonen y lo consuelen. Lo que cuenta aquí, escuche, es el arrepentimiento de la persona. Produce frutos de obediencia a la palabra. O sea, hay cambios. La actitud que tenía ya no es la misma. Entre más tarde la persona, más se aleja de Dios y retrasa su proceso. Solo Dios sabe cuánto tiempo. La palabra que se usa aquí, consolar, me pareció muy buena. En la Biblia es traducción de una palabra conocida que es parakaleo. Es la misma palabra de donde viene la palabra paracleto o consolador, que es ¿quién? El Espíritu Santo. Y significa fortalecer o alentar. O sea, estar cerca de la persona. Esa es la tarea de la iglesia. Escuchen, no solamente de un pastor. Esa es la tarea de los creyentes. ¿Con quiénes? Con aquellos que conoce. Ustedes aquí varios se conocen y muy pocas veces se reúnen para cosas edificantes, ¿sí? Muchas veces se reúnen para cosas no edificantes. Pero la idea es que, bueno, vamos a orar, ¿sí? Vamos a estudiar. Uno nunca se entera que la gente se reúna para estudiar o para orar. Normalmente se reúne para comer, que eso sí nos gusta a todos, ¿sí? Pero nunca para estudiar, nunca para edificar, nunca para hacer cosas correctas dentro de la palabra. Pablo sabía que la tristeza del pecado más el rechazo puede ser muy dañino para una persona. El término consumir en el griego es katapino, con K, katapino, y se traduce de varias maneras. Escuche. Vamos a mirar que esto es muy interesante cómo se traduce ese verbo, absorber. Y vamos a mirarlo con las citas bíblicas para hacer un significado pleno de esa palabra. Los que les gusta estudiar la Biblia, estudiar un texto es eso. Es tomar una palabra, ir y buscar y decir qué significa esa palabra consumir, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Segunda de Corintios 5:4.
Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Sí ve la palabra absorber ahí? Le voy a editar la palabra y la cita bíblica para entender qué es consumido. Él dice, ¿para qué? ¿No ser qué? Absorbidos por la vida. Pablo está diciendo que el creyente verdadero vive en un cuerpo, el tabernáculo es este cuerpo, y él vive en una situación de batalla y guerra contra la vida diaria, y él dice que la idea es que nosotros seamos revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, o sea, para que Dios absorba mi vida. ¿Cuál vida? La mortal. Esa vida pecaminosa, esa vida que no agrada a Dios, Dios quiere absorberla, quiere tomar control de ella, y aquí está en un sentido positivo la palabra ¿qué? Absorber, consumir. O sea, que usted le diga a Dios, consume mi vida, yo quiero que tú la gastes, absorbe toda esa maldad que hay en mi corazón que no me deja ser como tú. Y esta tragar, Mateo 23, 24, tragar. Todos esos son los significados de una palabra consumido. Mateo 23, 30 y, le dije 23, ¿qué? 23, 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, es cuando se traga algo demasiado grande, o sea, eso lo puede consumir, lo puede estorbar, lo puede llevar a algo difícil, o sea, lo tapa, mejor dicho. Y eso es lo que él está diciendo en cuanto a una persona consumida por la tristeza, tapado, está atragantado, no puede. O sea, es como si tuviera algo aquí que no lo deja pasar. ¿Sí ve la interpretación de los textos? No lo deja pasar. Entonces él está diciendo a los fariseos, ustedes guías ciegos, coláis el mosquito, lo chiquito, y se tragan un camello. ¿Se tragan qué? Lo grande. Mire, por pequeño que parezcan las cosas del perdón, se te puede hacer un nudo y se te puede volver un problema aquí en el corazón a largo plazo. Esta de sorber no es cuando uno suerbe la sopa, sino sorber de 1 Corintios 15, 54. Ya la vamos a mirar, 1 Corintios 15, 54. 1 Corintios 15, 54. Esta habla, dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, sorbida por Dios, atraída, levantada es la muerte por Dios, arrebatada podríamos decir. Entonces una persona está en esa postura de tristeza y es como si le arrebataran algo, como que algo le falta, no está claro en su corazón, ¿listo? Y ahogarse, Hebreos 11, 29. ¿Cuántos ahogados habrán hoy? Hebreos 11, 29, con el nudo en la garganta dicen. Hebreos 11, 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ¿qué? Ahogados. ¿Se acuerda? Todas estas palabras que le estoy leyendo tienen el mismo significado en griego. Significa fueron ¿qué? Consumidos, fueron ahogados, fueron destruidos realmente. Eso le pasa a una persona llena de tristeza. ¿Está qué? Ahogado. No tiene alternativa. Y por último, 1 Pedro 5:8 nos dice que se refiere a devorar. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. O sea, una persona triste, en amargura, es una presa fácil. ¿De quién? De Satanás. Es fácil de devorar, porque tiene las defensas bajas. ¿Cuál defensa? El gozo. Un día me preguntaron que qué era lo más importante en la vida cristiana para mí. Les dije el gozo, porque las veces que lo he perdido la he embarrado, porque las veces que he estado triste he cometido los pecados más terribles de mi vida, porque la tristeza produce eso. La tristeza que no es de Dios produce pecados. ¿Por qué la gente se mata? Por eso. Porque llega a un nivel de tristeza muy fuerte
Y entonces dice, no, pues ¿para qué vivir? ¿Quién está trabajando ahí? Satanás. Él quiere devorar esa vida, dice, yo quiero devorar, soy el león que voy a devorar. Por eso Dios no quiere a los creyentes consumidos en la tristeza, sobre todo la tristeza que produce el pecado, cuando no lo reconocemos y perdemos el gozo. Pablo en esta misma carta escribe acerca de la tristeza para arrepentimiento. Mire capítulo 7, versículo 10 de la misma carta. Ya sabemos que estamos en Corintios, ¿no? Segunda. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí ve? Hay dos tipos de tristeza, iglesia. Una, en la que pasa cuando el creyente reconoce su pecado y va a Dios y le dice, Señor, no puedo vivir así. Haz algo en mi vida, necesito realmente volver a ser feliz, volver a reír, volver a sentir la vida, volver a estar pleno en Cristo. Normalmente eso pasa cuando ha perdido la comunión y el Espíritu Santo en su misericordia actúa internamente en el creyente y le pone ese deseo y dice, no, yo no puedo vivir así, tengo que arreglar esta situación. Y la otra clase de tristeza es la que produce, dice, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. La tristeza del mundo entonces es la que estábamos hablando ahorita, que produce pensamientos incorrectos, todos me odian, nadie me quiere, mejor me como un gusanito, algo así, ¿sí? O la víctima no, o le echa la culpa a los demás, no, pues igual me da lo mismo si me quedo sin amigos, me da igual, pues yo nací solo y solo voy a morir y vienen todas esas frases. Yo conozco hartos que hablan así, muy cercanos de hecho. Entonces uno dice, ¿es esa la vida cristiana? Esa no es la vida cristiana. Versículo 8, ¿dónde vamos? De 2 Corintios 2, 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Dice Pablo, ahora habla de confirmar el amor, versículo 8. El versículo dice claramente que Pablo le ruega que intercedan por él para que la iglesia confirme así el amor de Dios a esa persona. La palabra confirméis solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento y es una vez aquí y se escribe curó con la K, la de kiosco, con la K y doble O, curó. Y se refiere a ratificar un pacto, es decir, el perdón del creyente hace parte del pacto de Dios para su iglesia. Él quiere que el creyente sea perdonado y que no se quede en un proceso, sino que avance y sea restaurado. El amor aquí es ágape, en griego ágape. Acuérdese que hay 3 tipos de amor, ¿no? El amor ágape, el amor filius y el amor eros. Aquí está hablando del amor ágape, el amor de Dios. Por elección, Dios elige a las personas para amarlas. Ese es el amor verdadero. Lo mismo es un matrimonio. Uno debe darle gracias a Dios, a la pareja, porque lo eligió a uno. Había podido elegir a otro. El cuentico de la media naranja y los perfectos no existen. Simplemente escogió, mi esposa me escogió a mí. No por bueno, le aclaro, simplemente me escogió. Yo la escogí a ella. Habían otras personas, claro, otra persona puede llegar a ser su pareja, pero hay una elección porque nosotros tenemos la naturaleza de Dios en nuestro corazón y tenemos mucho de Él y nos comportamos en muchas cosas similar. Él elige salvar, Él elige amar. La iglesia debe elegir ¿qué? Amar a todos. A veces algunos piensan que uno tiene preferencias. No, son diferentes relaciones que es diferente. Pero uno tiene que amarlos a ustedes igual, desde el miembro más anciano al miembro más pequeño. Desde el de 80 hasta el de 10. A los niños, uno tiene que amarlos igual como pastor. No puede haber una elección de decir, no, a este más y a este menos, no. O que este ora más y este ora menos, no. Este es un proceso que Dios hace en el corazón de uno de amar. El amor es fundamental en la vida eclesiástica, en esta vida de iglesia. El Señor Jesús en sus últimas palabras, al compartir con los suyos, les dio un mandamiento. Les dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso está en Juan 13. Juan 13, 34 encuentra ese versículo. ¿Listo?
La falta de perdón realmente muestra la falta de este atributo en el corazón de nosotros, la falta de amor. Si alguien dice que ama, escuche, es su deber perdonar en cualquier relación. Papá, hijo, mamá, hijo, hermanos, esposa, esposo, pastor, discípulo, discípulo, pastor, jefe, empleado, empleado, jefe y todas las que usted quiera combinar. Todas las relaciones que usted se imagine que hay en la tierra, ¿sí? Enemigo, amigo, igual. Enemigo, adversario, loco, o sea, hay que perdonar. Todo hay que perdonar. No hay una relación en la cual no se pueda aplicar este principio. ¿Por qué? Estoy hablando de los creyentes porque el amor de Dios ha sido derramado ¿dónde? En nuestros corazones para poder bendecir a otros y amarlos. Cuando una persona no puede perdonar, muestra que en su corazón está más lleno de resentimiento y de amargura que de Dios. Y está más lleno de sí mismo que de Cristo. O sea que hay como 30 de Cristo y 70 de Él, podríamos, aunque no se puede comparar así. Porque Cristo está o no está. Es un ejemplo nomás. El amor perdonador es una joya preciosa en la iglesia. Es lo que hace la armonía, la comunión, que algunos puedan tener unas buenas amistades, conocer buenos amigos, buenas amigas, buenos compañeros en la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos para juzgar o criticar, sino estamos para ayudar al otro. Quinto, versículo 9. Porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes o no. Pablo dice, yo les escribí la carta y les estoy mandando que perdonen a esa persona porque quiero comprobar si son ¿qué? Obedientes. Para demostrar la obediencia. O sea que perdonar es definitivamente vital en la vida cristiana. El perdón es una prueba ¿de qué? De obediencia. No es que yo amo a Cristo, perdone. Es que yo amo a Dios con todas las fuerzas de mi alma, pero no perdona, entonces algo está mal. Tiene que haber una coherencia en esas dos partes. El perdón refleja las virtudes de los creyentes como las siguientes, escuche, que son contrarias a los puntos que hemos visto. Humildad, o sea, es contraria al orgullo. Misericordia, o sea, es una persona compasiva. Gozo, el creyente que no está lleno de tristeza no se pone a quedarse con cosas. Y amor. Esas son virtudes de un creyente que perdona. El versículo nos lo dice claramente, versículo 9. Porque también para este fin os escribí para tener ¿qué? La prueba. O sea, perdonar es una parte de lo que Dios nos está probando. Él dice, ahora surge la pregunta. O sea que Dios también permite las heridas, obvio. ¿Para qué? Para entrenarnos. ¿En qué? Pues en perdonar. ¿O usted cómo va a perdonar si nadie le ha hecho daño? ¿Cómo se va a entrenar en esa virtud? Por ejemplo, Jesús nos perdonó y Él no tenía por qué perdonarlos. ¿Quién le hizo daño a Dios? El hombre fue el que pecó contra Dios, pero Dios no tenía la obligación ni el deber de perdonarnos. Él lo hizo de pura gracia, de puro amor. Los corintios habían mostrado una obediencia en disciplinar a la persona porque habían aprendido a disciplinar por el pecado, como iglesia lo hacían. Ahora debían mostrar la otra parte que era ¿qué? Restaurarle y perdonarle. Dios siempre ha probado el corazón de su pueblo, iglesia. Dios probó a Israel, ¿dónde? En el desierto. Si quiere anotar ahí, lea Deuteronomio 8. Él los probó allá. Dijo, los llevé al desierto, los traje durante 40 años y los probé para saber qué había ¿dónde? En su corazón. En Oseas dice, la llevaré al desierto y allí le hablaré ¿a dónde? A su corazón. Siempre Dios nos va a probar a través de esta área del odio, de la ira, del enojo, de la amargura. Es más, es tan fuerte esta área que dice en Efesios 4:27, dice, no deis lugar ¿a quién? Al diablo. ¿Cómo se da lugar al diablo? Con el enojo, con la ira, con todo eso. Versículo 10 dice, y al que vosotros perdonáis,
yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para restaurar la comunión. Toda persona que perdona, bendice la iglesia, trae comunión a la iglesia. Pablo dice que la persona, dice que ellos perdonaron, él también lo perdonaba, dice también lo he perdonado, y dice y lo he hecho en la presencia de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía una plena comunión. ¿Por qué? Porque no guardaba nada para él. Cada cosa que usted guarda hacia personas de la iglesia o no de la iglesia, interrumpe la comunión con Dios. Le va a estorbar. Uno a veces se hace el loco, ¿no? Uno entra a orar y, Señor, gracias por este día, bendice mi familia, quiero amarte, quiero adorarte, gracias por la salud, todo, ta. Y nunca toca el tema del corazón. Dice, uy, pero es que estoy molesto. Si alguno le ha dicho, Señor, me dolió lo que esa persona me dijo, me dolió lo que mi esposa me dijo, ayúdame. No quiero guardar rencor, quiero perdonarle. Me dolió lo que me dijo, no sé, un familiar. Me dolió lo que me dijo el vecino, lo que me dijo alguien que de pronto me llamó y me ofendió. ¿Sí? Eso es orar. Estoy herido y necesito que me sanes para poder hablar con esa persona. O la otra parte, que es la que también toca. La embarré, Señor. Creo que le herí. Creo que subí el tono como 2 rayas. Sí, como unas 4 a veces. Creo que se me salió lo del carácter, esa parte que llaman así como el carácter, como la piedra, como la rabia, se me salió un poquito. Señor, ayúdame, o sea, necesito no ser así. Reconozco que hería a esa persona. Si ven las 2 facetas del perdón, usted puede gustarle una de las 2 más que otra, pero tienen que ser ambas al tiempo. Usted sabe cuando habló feo, punto. Usted sabe cuando hizo mala cara. ¿O no? ¿Usted lo sabe o no? Cuando alguien dijo algo y usted torció la boca y él no se dio cuenta, pero usted torció la boca. A espaldas, allá dijo algo y usted... Eso hay que llevarlo a la oración, esos detallitos tan chiquiticos, esa es la vida cristiana. No torcer la cara. Y decirle, Señor, perdóname, o sea, ¿por qué me molesta tanto esa persona? ¿Sí le ha pasado? Que hay personas que es que le ponen a usted el nudo aquí inmediatamente. Usted escasamente puede decir, hola, hola. Y como que tiene que hacer cara hipócrita, así no la tenga, pero tiene que hacerlo. ¿Sí? Es algo que usted no puede controlar, escuche. ¿Sabe por qué no se puede controlar? Porque está dentro del corazón. O escuche. Actitudes de otros que nos recuerdan cosas que han pasado en mi vida, ¿sí? Por eso algunos se creen muy defensores de la justicia. Entonces resulta que a usted le cometieron una injusticia y usted entonces juzga a todo el que comete una injusticia porque usted cree que está haciendo bien. Resulta que usted está actuando bajo una ¿qué? Herida. El único que conoce las injusticias y que es justo y que es injusto es ¿quién? Dios. Pero a veces uno, sí, el defensor de los pobres, de los huérfanos, de las ancianas, de todos los miserables y los despreciados. O sea, ¿sí? A veces uno termina siendo así. ¿Por qué? Por las heridas. ¿Quiere hacer eso bien? Ore por la nación todos los días. ¿Quiere hacer bien las cosas para el Señor por los huérfanos, los miserables, los presos, los enfermos, los perdidos? Ore. Ore de corazón, dígale, Señor, ten misericordia de nuestra nación, de nuestra tierra, que está en pecado, que no quiere volver su corazón a Dios, que el hombre llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, que los hombres ya no tienen principios ni valores. Haga eso, ahí está haciendo un buen trabajo. No se vuelva intercesor de algo que a usted le dolió. Y le pongo un ejemplo de eso que es muy común. La mujer que fue engañada o el hombre que fue engañado, entonces siempre está generando la duda en la otra pareja. Tenga cuidado porque se le ponen los cachos. Todos son así, todos son cortados con la misma tijera. Y viceversa el hombre dice, no, todas son igualitas, pilas, no se confíe. Revísele el celular, esté pendiente. O sea, ¿por qué? Porque hay una herida, esa es la herida. Y créame que los creyentes también vivimos con otra cantidad de cosas que uno cree que es solamente la gente que está en el mundo.
Todo eso que estoy hablando, todos esos detallitos, impiden la comunión. Uno debe ser, como dice Pablo, una carta abierta. Imperfecto, sí. Pecador, claro. Pero que usted no guarda nada. A diario está descargando en la presencia del Señor. Señor, no quiero guardar nada, ¿sí? Que le hablaron feo, Señor, perdónale. O sea, ayúdame a perdonarle. Tal vez uno no sabe qué circunstancia estaba viviendo la persona. Último, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Note cómo el texto, la parte B, cuando dice no ignoramos sus maquinaciones, nosotros lo hemos sacado de contexto, ¿sí? ¿Sí ve la historia de dónde viene? Esa es la interpretación. Cuando usted lea ese versículo, no lo interprete de otra manera. No ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuáles maquinaciones? Las que él trabaja en el creyente por no perdonar. Se hace referencia al tema del perdón. Pablo dice, el título aquí en mi Biblia dice, Pablo perdona al ofensor. Dice acá, ¿sí ve? Los títulos no están puestos para que usted no lo lea. Pero mire, la meta de Satanás para la iglesia es opuesta a la de Dios. Él quiere dividir y destruir la iglesia. Él quiere que el pecador tome a la ligera el pecado o que la iglesia sea engañada y no lo discipline. Esa es la forma como él trabaja en engañar a las personas. No confrontar el pecado y no perdonar al que es humilde y reconoce su pecado son causales de problemas en la iglesia. Es decir, no perdonar, no disciplinar es un problema en la iglesia porque se vuelve una iglesia liviana. Pero no perdonar al que tiene una actitud de arrepentimiento también está mal en la iglesia. Hay que ser equilibrado. No darle lugar al que está haciendo las cosas bien también es equivocado. Hay que darle lugar a las personas que sirven, a las personas que hacen las cosas. Hay que siempre honrarles y darles un lugar en la iglesia. Escuche, la interpretación que uno conoce de este texto es más o menos así. Acá dice que para que Satanás no gane ventaja, estamos engañados cuando pensamos que Satanás gana ventaja por su poder. No es por su poder. Él gana ventaja cuando la iglesia no obedece la Biblia, cuando la iglesia no perdona. Él gana ventaja cuando las personas no son humildes para reconocer su condición. Él gana ventaja cuando usted le echa la culpa a los demás. Cuando le echa la culpa a la iglesia, a los pastores, a los líderes, a las finanzas, al tiempo, a la esposa, a los hijos, a la familia, a lo que usted quiera, le puede echar la culpa. El único que gana ventaja es ¿quién? Satanás. Se asocia, el versículo se asocia a la parte final cuando dice ignorar las maquinaciones de Satanás. Entonces nosotros tenemos una mala interpretación. Note lo que usted y yo pensábamos a veces. Brujerías, hechizos, maldiciones, ocultismo, mañas, pero no se asocia a eso. Solo se asocia ¿con qué? Con la amargura. Acá, puede que en otro pasaje lo podemos aplicar a otra área, sí, de ocultismo, de algo, porque Satanás se mueve en eso. Pero estoy hablando desde el texto, no lo podemos llevar a otro lado. No podemos forzar a que el texto nos diga algo que no está diciendo. Él está hablando de un caso del perdón. Entonces, aquí no está hablando que pilas que le están haciendo brujería, por eso usted está amargado últimamente y por eso es que todas las cosas le salen mal. No. Mira, hay gente que le encanta que los pastores oren por ellos, para que les vaya bien en los negocios. Un día un pastor fue a San Andresito a orar por un local. Una persona de la iglesia le invitó, pastor, es que voy a abrir un local en San Andresito, me gustaría que hiciera una oración. Uno lo hace por obediencia, porque la verdad eso no tiene nada que ver. Eso no es que porque usted ore va a vender más. O sea, eso es mentira. Entonces el hombre fue a orar y cuando salió ya le estaban haciendo fila ahí todos los comerciantes. ¿Será que puede orar allí un poquito? ¿Puede orar allí otro poquito? O sea, écheme eso que echó allá. Sí, écheme ese poquito que echó allá. Uy, esas palabras que usted dijo, dígamelas acá. ¿Sí? Es como si fuera un brujo. ¿Sí? Y la gente cree que las maquinaciones, escuche, de Satanás se asocian a esos temas no más. No, son maquinaciones, son pensamientos, son ideas, son conceptos que él conoce. Él sabe que un corazón no perdonador
difícilmente tendrá una buena relación con Dios. Él lo sabe. Y Él trabaja en que esa persona se demore ¿en qué? En perdonar. Dice, no solamente dice, no es con brujerías, hechizos, maldiciones, ocultismo. Vamos a ver de qué se trata. Se asocia con amargura, enojo, mentira, robo y palabras corrompidas. Efesios 4, 25, 30. Eso le da lugar al diablo. Efesios 4, 25 al 30. Ahí adelantico está Gálatas y luego viene Efesios. Miren lo que dice Efesios 4, 25, leámoslo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, perdone por la tarde al menos. Ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los creyentes. Y termina, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El perdón afecta para bien al que perdona, al que es perdonado y a toda la iglesia. ¿Sí ven las bendiciones? Me bendice a mí si perdono, bendice al que se le perdonó y bendice a toda la iglesia. El perdón es una prueba que Dios da para examinar si somos obedientes o no somos obedientes. Pónganse sobre sus pies, iglesia. Vamos a orar por la cena y luego hacemos la oración por la palabra de hoy. ¿Listo? Por favor. Invito a que medite en su corazón acerca del sermón, que tome su momento para examinar y decirle: Señor, es un buen momento para pedir perdón, también para perdonar. A veces la vida cambia tanto cuando simplemente resolvemos ese pequeño asunto. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estoy en 1 Corintios 11. Recordemos que la cena es eso, un recordatorio. Es cuando Cristo se reúne con sus discípulos en la última cena y Él establece la cena. Es un sacramento. O sea, la vida cristiana tiene dos sacramentos nomás: el bautismo y la Santa Cena. El matrimonio no, porque no es obligatorio. La Iglesia Católica dice que el matrimonio, pero el matrimonio no es un sacramento porque no es obligatorio. Mientras que la cena sí es un deber para todos los creyentes, el bautismo es un deber para todos los creyentes, y el Señor está haciéndolo con el fin de diciéndole a los discípulos que Él va a morir, que Él va a ir a la cruz y que Él va a resucitar y que Él ya no iba a estar más con ellos, pero que cada vez que ellos se reunieran hicieran lo mismo que hicieron con Él. ¿Qué hicieron? Tomar la cena. Para los que no saben, les hago un recorderis, algunos ya lo saben que llevan más tiempo en la iglesia. En la cena se compartían 3 copas. Esta era la tercera copa. Era una cena de comidas. Se reunían
a cenar desde temprano, digamos, ¿a qué hora se reúne la gente cuando está invitada a buena comida? Digamos 6 de la tarde, ¿sí? Y los que van a cocinar pues desde las 4 o 3, pero la gente empieza a llegar a las 6, entonces si usted lee después, otro día explica, en alguna predicación lo haremos textual lo de la cena, el Señor había mandado a 2 discípulos a que consiguieran todo, les dijo vayan y alisten todo y mandó buscar el lugar y todo y llegó allá. Entonces la cena era un tiempo de compartir, de comer, de disfrutar. Estamos hablando de comida literalmente, o sea, digamos cordero, o sea, carne. Hoy en día podríamos decir de un asado, algo así. Estamos hablando de lo que significaba esa cena. Cada copa tenía un significado para ellos, era muy importante. Lo hacían para celebrar la Pascua, lo que había pasado en Éxodo, cuando ellos fueron libres de la esclavitud de Egipto. Y entonces aquí lo importante es la tercera copa. La cuarta copa es la copa de la ira. Dicen los estudiosos, él no la tomó ahí, la tomaría personalmente cuando tiene en el Getsemaní que le dice, Señor, si es posible, pasa de mí, ¿qué? Esta copa. Pero esta tercera copa representaba comunión, representaba amor, representaba esa coinonía que él quería que hubiera entre unos y otros. Y eso representa la cena. Es el tiempo de cenar con Jesús. Es el tiempo de decirle, Señor, hoy recuerdo tu cruz. No tengo nada más que recordar. Y si en mi corazón hay algo que yo hoy tenga que perdonar, lo quiero perdonar. Entonces vamos a participar de la cena y luego vamos a orar. ¿Sí? Mientras participa de la cena, medite en el tema de hoy. Recuerde que la aplicación del tema no es un conocimiento, es que usted pueda hacer el acto de fe, decir, si necesita hablar con alguien hoy o mañana, en la semana, mire, yo se lo digo de parte de Dios, no echen en saco roto la palabra, no menosprecien las escrituras. Cuando esto pasa, uno tiene que ser consciente. Yo he tenido que terminar de predicar y ir a arreglar algo en mi vida en algunos momentos cuando he tenido que predicar, o he tenido que hacerlo el sábado antes de predicar, porque Dios lo demanda así, de arreglar las cosas, decir, tengo que arreglar esto. Gracias a Dios, como le digo, no tengo depósito guardado de nada, entonces no hablo es con mi relación con mi esposa, que es la más cercana, vivimos juntos, tenemos que estar en armonía. Si no estamos en armonía, siempre le pido a Dios que me ayude a estar bien, porque ella es la persona más importante de mi vida. Bueno, en la tierra, después de Dios, ella es la persona más importante de mi vida y con ella debo estar en comunión. Entonces, vamos a participar de el pan, puede tomar el pan y mientras usted toma, yo voy a leer la escritura mientras usted participa del pan. Puede participar del pan. Dice que el Señor, habiendo dado gracias, partió el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dice que asimismo tomó también la copa, puede participar de la copa. Y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Puede participar. Tenga sus ojos cerrados, vamos a orar. Padre, hoy queremos darte gracias por este tiempo. Solo nos une Cristo. No hay nada que una a la iglesia realmente en la tierra, porque solo tú conoces el corazón de los hombres y las mujeres. Solo tú conoces el corazón de los creyentes en este lugar, Señor, y cómo está nuestra vida delante de ti. Por eso hoy queremos pedirte perdón, Señor, específicamente en esta área de las heridas, Dios, de cómo guardamos cosas en el corazón y no nos damos cuenta que nos afectan contigo, que dañan mi relación contigo, Señor. Por eso ayúdanos a perdonar. Tómate un momento para examinar esa área, quizás para reconocer que también tienes que pedir perdón. Tal vez no tengas que perdonar a nadie, pero sí tengas que decir perdón, me equivoqué,
fallé, necesito ayuda, necesito empezar, necesito reconocer que no he estado bien, que mi corazón ha estado en pecado y que necesito avanzar. Necesito reconocer que fallo como esposo muchas veces, como hijo o como padre o como madre puedes fallar y no te das cuenta y lo pasamos por alto una y otra vez con tu pareja, con tu familia. Señor, ayúdanos a perdonar de corazón para poder también ser perdonados. El Padre nuestro dice claramente que primero nosotros debemos perdonar y que tú otorgas el perdón. No es al contrario, no es que primero tú nos perdonas y nosotros perdonamos, no, porque tú conoces el corazón del hombre que es engañoso y sabe que si recibe el perdón él a veces no lo otorga. Pero cuando tomamos esa determinación en nuestro corazón de no guardar ofensas, de no guardar pecados, de no guardar ira, contienda, amargura, todo aquello que nos destruye, entonces venimos a ti y te lo entregamos, Señor. Y es cuando tú puedes obrar en nuestro corazón. Hoy te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te pido que examines la iglesia en la semana, Señor. Que cada uno pueda tomarse su tiempo en su hogar, en su casa, de orar y decirle, Señor, que sea un tiempo de bendición, de recibir bendición a través del perdón. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un aplauso a Jesús.